Bien, ya que hemos hablado de las características de los circuitos en serie, vamos a resolver algunos problemas para poner en práctica dichos conocimientos y afianzarlos. Así que el problema que tenemos en pantalla nos dice calcular la corriente que circula por dos lámparas conectadas en serie y alimentadas a 120 voltios o volts. Cada lámpara tiene una resistencia de 268.5 ohmios. Así que si quisiésemos hacer el circuito equivalente, utilizando la simbología eléctrica, decimos que tenemos una fuente de 120 voltios conectada a dos resistencias que están conectadas en serie, es decir, de forma sucesiva, ¿verdad? Y cada una de estas resistencias, R1, es igual a 268.5 ohmios y R2 también es igual a 268.5 ohmios. Entonces se nos pide la corriente I que circula por el circuito. Si quisiésemos plantear el problema con los datos que tenemos, decimos que el voltaje de nuestra fuente de alimentación es de 120 voltios y tenemos que R1 será igual a 268.5 ohmios, R2 igual a 268.5 ohmios y se nos pregunta cuál es la corriente que circula por el circuito en serie. De esta manera noto que debo utilizar la ley de Ohm. ¿Por qué? Porque esta me relaciona la corriente, que es lo que ando buscando, con el voltaje y la resistencia. Claro, debo tener en cuenta, si quiero encontrar la corriente que circula por el circuito, debo encontrar entonces la resistencia total del circuito. Por tanto, como yo sé que en los circuitos en serie la resistencia total es igual a la suma de las resistencias, ¿verdad? Es simplemente sumar los valores de R1 y R2. Por tanto, R total será igual a 268.5 ohmios más 268.5 ohmios. Y R total me dará 537 ohmios. Bien, ya obtenido R total, es simplemente cuestión de sustituir, ¿verdad?, cada incógnita por su valor en esta fórmula. El voltaje entonces dijimos que es 120 voltios y R total lo acabamos de encontrar 537 ohmios. Entonces, la corriente del circuito me dará 0.223 amperios. Y esta es la respuesta al problema. La corriente del circuito es igual a 0.223 amperios. Como vemos, hemos aplicado la ley de Ohm y las propiedades de los circuitos en serie, donde sabemos que se suman las resistencias y la corriente que circula por el circuito completo es la misma, ya que los elementos están conectados en serie o de manera sucesiva. Así que vamos a resolver un próximo problema para seguir afianzando nuestros conocimientos. Bien, en pantalla tenemos otro problema en el que se nos presenta un circuito de conexión serie, donde tenemos una fuente de corriente directa, 35 voltios, y tres resistencias conectadas en serie, ¿verdad? Así que se nos pregunta cuál es la corriente del circuito. ¿Por qué la corriente? Bueno, porque solamente circulará, ¿qué?, una corriente en el circuito serie, que será la misma que pasará por cada uno de los elementos. Así que creo que no hay necesidad de plantear cada uno de los valores porque ya los estamos viendo en pantalla. Simplemente sabemos que
que utilizaremos la ley de Ohm, que nos dice que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Y cuál es esta resistencia? Bueno, la resistencia total del circuito. ¿Qué debo hacer entonces? Bueno, encontrar cuál es la resistencia total del circuito aplicando la fórmula resistencia total igual a R1 más R2 más R3, porque sabemos que en el circuito en serie las resistencias se suman. Entonces, R total será igual a 2 más 10 más 2. Y esto me da un total de 14 ohmios. Una vez encontrada la resistencia total, sustituimos en nuestra fórmula para encontrar el valor de la corriente. Corriente será igual al voltaje, que son 35 voltios, sobre 14 ohmios. Resolviendo la operación matemática, tenemos que la corriente nos da 2.5 amperios. Esta es la corriente que circula por el circuito en serie. Ahora, imaginemos que se nos hace una segunda pregunta y se nos dice, bueno, encuentra cuál es la potencia disipada por este circuito, es decir, la potencia consumida por estas tres resistencias. Así que te invito a poner este video en pausa y tratar de resolverlo. Si no has visto nuestro video sobre potencia y energía, te invito a mirarlo para que puedas resolver esta parte. Bien, espero que lo hayas resuelto. Estamos pidiendo aquí la potencia total, ¿verdad? La potencia total consumida por el circuito. ¿Y cuáles datos tenemos? Bueno, tenemos que el voltaje es 35 ¿qué? Voltios y la corriente ya la conocemos, que es 2.5 amperios. Entonces, hemos dicho anteriormente que la potencia eléctrica es igual al voltaje por la corriente. Entonces, es simplemente cuestión de sustituir cada uno de estos valores. Voltaje es igual a 35 voltios multiplicado por la corriente, que es 2.5 amperios. Y la potencia total, ¿verdad?, de el circuito, es decir, la potencia total que disipa o consume el circuito, nos da 87.5 ¿qué? Watts, porque la potencia la medimos en watts o vatios. Así que ahí tenemos la potencia total del circuito. Ahora te dejo una tarea. ¿Cómo encontraríamos la potencia individual que consume cada una de estas resistencias? Esta parte no lo vamos a hacer en este video, pero más adelante haremos algunos problemas de esta índole. Así que hasta aquí dejaremos este video con estos dos ejemplos, en el que simplemente hemos querido aplicar lo que hemos ya hablado sobre las características de los circuitos en serie, aplicando las fórmulas para encontrar los valores que necesitamos conocer en nuestro circuito. Así que en el próximo video estaremos resolviendo algunos problemas, pero para un circuito en paralelo. Muchas gracias y hasta la próxima.